nuestras vidas, en cada una de nuestras decisiones, en todo lo que hacemos. Entonces, no hay más gozo y no hay más gratitud que la que podemos hacer de alabarle y adorarle, ¿no? Hoy también quiero agradecer y quiero darle la bienvenida y que, ella es de casa, pero también quiero que se sienta cobijada por cada uno de nosotros, a mi hermanita Cruz. Dios le bendiga a mi hermanita. Hermanita, no sabe cuánto le extrañamos. Y esta es su casa, si usted gusta, esta es su casa. Aquí estamos reunidos, la familia de Cristo. Aquí nosotros decimos que no tenemos siglas, no tenemos un nombre en especial, porque somos la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no tiene denominaciones, no tiene que si somos calvinistas, bautistas, arminianos. Yo creo que los que promulgamos la palabra de Dios debemos de solamente llevar ese concepto que es el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, hoy, como cada domingo, como cada primer domingo de mes, hermanos, recuerden que tenemos Santa Cena. ¿Y por qué hacemos esta cena? Porque recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero no nada más recordamos la muerte, también recordamos lo más importante. Porque Él al morir se llevó consigo los pecados allá hasta el infierno. Pero realmente lo que nosotros promulgamos es la resurrección, porque sabemos como Él resucitó, algún día nosotros también resucitaremos, ¿verdad? Esa es la promesa y eso es lo que realmente nosotros hacemos con la Santa Cena, ¿verdad? Dios no nos mandó a que recordáramos su nacimiento, porque ya ven que ahorita entramos en diciembre y muchos dicen que la Navidad y esto, pero ya después veremos un estudio de eso. Tengo un ¿sabías qué? Por si lo quieren buscar ahí en mi página, acerca de la Navidad y por qué la Navidad no es cierto que es el 25 de diciembre. Bueno, esa es otra cosa. Pero Él nunca nos mandó a decir que recordáramos su nacimiento. En ninguna parte de la Biblia está eso. Al contrario, sí nos dijo y nos los puso como una ordenanza que recordáramos su muerte. Porque cada vez que recordáramos su muerte, nosotros anunciaríamos que Él vendría, ¿verdad? Porque Él va a resucitar. Resucitó, está a la diestra del Padre y vendrá por nosotros. No sé si nosotros estemos vivos en ese momento y estaremos en lo que se le llama el arrebatamiento, o a lo mejor hayamos muerto y dice la palabra de Dios que primero los muertos en Cristo serán los que serán resucitados y después los que hayan quedado vivos. Entonces, con todo esto, nosotros debemos de celebrar realmente la resurrección. Eso es lo que nosotros recordamos y anunciamos con la Cena del Señor. Pero fíjense que cuando el Señor cuando estuvo con los apóstoles, hubo una parte que Él le dijo: yo soy el pan de vida. Y el pan de vida lo dijo solamente en 2 ocasiones. Caso curioso, ¿no? Que Él solamente lo dijo en 2 veces. Ven que aquí en la Santa Cena cada vez que hacemos Santa Cena, tomamos un tema respecto al vino o al pan. Hoy Dios dispuso que habláramos del pan. ¿Y qué es el pan, no? El pan de vida. Pero les digo que solamente en 2 ocasiones, en Juan 6:35 y en Juan 6:48. Son los 2 únicos versículos donde aparece, donde el Señor les dice: yo soy el pan de vida. Ahora, pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Miren, lo que dice Juan 6:35 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan que da vida. El que confía en mí nunca más volverá a tener hambre. Perdón, el que cree en mí nunca más volverá a tener sed. Si ustedes se dan cuenta, aquí en este verso hay 2 cosas. Primero, confía. Si tú confías, nunca más vas a volver a tener hambre. Y segundo, si tú crees, nunca más vas a volver a tener sed. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que primero debemos de confiar.
Y recordemos lo que hemos venido estudiando con el tabernáculo. Fíjense que estos temas del tabernáculo son tan importantes porque recordemos que nuestro Señor Jesús decía en Hebreos que todo lo que el Antiguo Testamento trae, en especial el tabernáculo, es sombra y figura de lo que está allá arriba en el cielo. Por eso cuando Dios Padre Jehová mandó a Moisés a establecer el tabernáculo y le dio las especificaciones en Éxodo correctamente de cómo tenía que ser el tabernáculo, sí le estaba diciendo que lo hicieran aquí. Y porque ya vimos que él decía que quería estar con su pueblo, ¿verdad? Siempre Jehová quiso estar con su pueblo. Pero eso era sombra y figura de lo que realmente nosotros vamos a tener allá arriba, que es en el cielo. Entonces, viendo esto aquí, ¿se acuerdan? El tabernáculo decía, primero debemos de confiar. Para poder entrar al tabernáculo, primero debemos de confiar que existe un Dios. Una vez que yo confío, ya no voy a tener hambre. Después viene el paso siguiente que dice, cree. Si tú crees, entonces ya entraste al tabernáculo y se acuerdan que decíamos que ahora estás en el atrio. Pero todavía hay un proceso siguiente, que es el proceso en el cual nosotros estamos, que nos lleva al lugar santísimo. Pero para entrar al lugar santísimo, ¿quiénes eran los que tenían que entrar al lugar santísimo? Solamente los sacerdotes, no cualquiera. Entonces tenemos que tener un proceso de santificación para entrar al lugar santísimo, aún aunque nuestro Señor Jesús, cuando a Él lo crucificaron, rasgó el velo del templo y ahora tenemos acceso al Padre por lo que Él hizo. Pero es un proceso, hay un proceso todavía que nosotros debemos de tener, ¿verdad? Entonces, aquí esto es lo que les quería yo decir de cuando dice Dios, Jesús es el pan de vida. Entonces, el pan es un alimento. Y ya desde aquí, cuando el Señor estaba diciendo, yo soy el pan que da vida, ya estaba profetizando. Él estaba profetizando sobre la Santa Cena, porque lo que nosotros hacemos al venir a la Santa Cena es tomar un pan sin levadura y estamos entonces diciendo que confiamos y que creemos en nuestro Salvador, ¿verdad? Él es tanto el pan de vida como la verdadera bebida, ¿no? Eso es realmente lo que nosotros tenemos que hacer. Y cuando nosotros venimos a la Santa Cena, no tenemos que venir como una tradición en decir, bueno, hoy toca Santa Cena. O por ejemplo, como nuestra iglesia, nosotros, que cada vez que tenemos Santa Cena, pues tenemos coinonía, ¿verdad? Pues hoy voy a comer, por ejemplo, las tripas de mi hermano Nato, ¿no? No lo tenemos que hacer por tradición, porque tenemos que hacerlo por la promesa que Dios nos dio, que ese pan es un pan divino, es una genética divina que nosotros, obviamente estamos hablando espiritualmente, nos comemos y Él nos empieza a transformar en ese ser que Él quiere, ¿verdad? Porque al final Él quiere que nosotros seamos transformados. Entonces, también se acuerdan hace 8 días que hablábamos de la justicia. Esta justicia, ¿cómo se lleva? Por fe. ¿Se acuerdan que hace 8 días decíamos que la justicia es por fe? Entonces, si yo tengo fe en que esto me va a cambiar, un elemento espiritual me va a cambiar, entonces así es como lo tengo que venir haciendo, ¿verdad? Y mire, lamentablemente algunas religiones, acuérdense que solamente dan la hostia. Pero cuando dan la hostia, que es el pan significa muerte. Porque el cuerpo de nuestro Señor Jesús lo mutilaron, lo hicieron muy feo, y ese fue el que murió. Cuando nosotros hablamos de la Santa Cena, ven que dice, toma el cuerpo de Dios, es el pan. Si a ti te dan nada más el pan, te están dando muerte. A nosotros nos tienen que dar pan y vino, que es el complemento, porque primero morimos a esos pecados, a ese ser que éramos antes, y ahora con el vino resucitamos al ser que quiere nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en la Santa Cena, ¿no? Entonces, recordemos el objetivo real que es la Santa Cena. Pero yo les decía dice, yo soy el pan que da vida.
¿qué les dice eso? ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a verlo ahora, yo les decía ahora vamos a verlo en el Antiguo Testamento. Recuerden que la Biblia no nada más es el Nuevo Testamento, porque muchos dicen, es que la ley ya pasó. Sí, efectivamente no estamos en la ley, pero también tenemos que tomar en cuenta lo que dice el Antiguo Testamento. Miren lo que dice Éxodo 29:34. Recordemos que aquí Dios ya le dio a Moisés cómo tiene que hacer el tabernáculo. En este capítulo, en el 29 específicamente, Dios da las especificaciones de cómo se deben consagrar los sacerdotes para entrar al lugar santísimo. En este caso en especial, Aarón, que era el primer sacerdote, ¿cómo es que se debía de consagrar? Si ustedes leen todo el capítulo 29, dice cómo él se debe de consagrar. Pero bueno, vamos a tomar el versículo 34. Miren que en Reina Valera dice, en caso de que sobre algo de ese pan o de esa carne para el día siguiente, deberán quemarlo. Nadie más debe comerlo, pues es una ofrenda especial. Entonces, este alimento, el pan y lo que tenían que comer el sacerdote Aarón, nadie lo podía comer, porque solamente lo podía comer el que se iba a consagrar. Era un alimento santo, era un alimento que se debería de consagrar, ¿verdad? Ahora, veámoslo en esta otra versión. Por eso ven que siempre les pongo dos versiones para que comparemos. Ahí me dice muchas cosas la Reina Valera, pero miren lo que dice esta versión, que es la versión tercera de Jerusalén. Así se pone BJ3. Esa versión dice, si a la mañana siguiente sobra algo de la carne o del pan de la investidura, quemarás este resto. No ha de comerse porque es cosa sagrada. Entonces aquí lo que nos dice, se dan cuenta que dice pan de la investidura. ¿Qué será la investidura? ¿Ustedes qué entienden por investidura? ¿Un rango? Un rango, efectivamente, mi hermano. Miren lo que, según la Real Academia Española, es la investidura. Dice nombramiento, proclamación, otorgamiento, ceremonia, solemnidad. En otro concepto dice carácter que se adquiere con la toma de posesión de ciertos cargos o dignidades. Como bien decía mi hermanito, un rango. Pero en este caso, espiritualmente, una dignidad, un cargo, realmente es lo que está haciendo. Entonces, a este sacerdote, a Aarón, cada vez que él comía de ese pan, estaba adquiriendo una dignidad, estaba adquiriendo cierto cargo, porque por eso él podía entrar al lugar santísimo, ¿verdad? No cualquiera podía hacer eso. Entonces, solo Aarón y sus hijos podían comer este banquete sagrado, ¿verdad? Ahora, lo que yo les decía esto estábamos hablando del tabernáculo de Moisés, ¿verdad? Ahora, nosotros somos el tabernáculo corporal. Si Jesús está diciendo que es el pan de vida, y aquí habla de un pan, ¿qué nos está dando Jesús? Nos está dando un cargo, nos está dando una dignidad. Hermano, cada vez que tú comes el pan de la Santa Cena, estás adquiriendo una dignidad, estás adquiriendo un cargo. Cada vez que tú vienes a comer de la Santa Cena, al igual que el sacerdote Aarón, pero en aquellos tiempos nadie podía hacerlo más que los consagrados, hoy ¿quiénes somos nosotros? Consagrados, porque nuestro Señor Jesús, Él lo hizo, a través de su sacrificio, Él nos dio acceso libre al lugar santísimo, y entonces hoy podemos entrar al lugar santísimo sin que hagamos lo que hacían en aquellos tiempos. ¿Se dan cuenta cómo es que se hilan el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento? En aquellos tiempos dice, si sobra de eso, lo tienes que quemar. En este caso, no sobra, porque nosotros tomamos una porción y eso es lo que cada día nos va consagrando. Él nos reconcilió con el Padre y ahora tenemos libre acceso a través de ese, a lo mejor dices, es que es un elemento, es un pan. Sí, pero recordemos que es un elemento espiritual, el cual Dios nos está dando.
Es el pan de vida que hoy nos está dando una investidura. Realmente es eso, una investidura es que nos está poniendo así bien bonitos, ¿no? Nos está poniendo bellos para poder entrar y acceder al Padre. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Y Jesús lo hizo a través de su sacrificio, ¿no? Entonces, al comer ese pan de vida, te está confirmando una dignidad. Y eso es gracias, perdón por la redundancia, pero es gracias a su gracia. A la gracia de nuestro Señor Jesús, Dios te está dando un honor, te está dando una jerarquía, te está dando una dignidad. No importa qué tan manchado estemos, no importa a lo mejor lo que hayamos hecho, pero sabemos que Dios nos compró con su sangre y que ya no podemos pecar, sí, porque dice arrepiéntete y no lo vuelvas a hacer, pero Dios nos ha lavado con esa sangre y con ese pan que hoy estamos en un momento de comer. Entonces, en la Santa Cena, Dios te confiere un cargo importante ante Dios, te da la honra, hace que Dios te dé ese pan de vida, ¿verdad? Dios nos escogió, dice la palabra de Dios, que nos escogió de lo más vil, de lo más despreciado, para darnos una vestidura, un real sacerdocio, un linaje escogido, porque fuimos adquiridos por Dios, ¿verdad? Eso es lo que dice Primera de Pedro 2:9. Entonces, ¿cuántos pueden darle una ofrenda de palmas a nuestro Señor por este acto que Él nos dio, este acto que Él nos hizo? ¿Cuántos le pueden dar una ofrenda de palmas? También dice la Biblia que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Sí saben ustedes que somos reyes y sacerdotes o no? ¿Sí lo saben o no lo saben? ¿Sí? ¿Dónde lo dice? Ah, ¿verdad? Apocalipsis 1:6. Y dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, a lo mejor en este momento, no sé ustedes hermanos, pero no sé si se sientan como tales, como reyes y como sacerdotes. No sé cuántos reyes y sacerdotes o reinas y sacerdotas hay en este lugar. Y que estén... ¿Por qué nos hizo eso? Para que estemos al servicio del Padre. ¿Cuántos de nosotros estamos conscientes de lo que esto significa? De que somos reyes y sacerdotes. Y que siempre debemos de comportarnos como un rey y como un sacerdote. Aunque luego nos comportemos de manera diferente, ¿no? Sabemos que nos saca, la carnalidad nos sale. Pero somos reyes, mis hermanos. Nosotros somos reyes ante los ojos de Dios. Somos reinas y reyes, sacerdotas y sacerdotes. Eso es lo que Él quiere que seamos, mis hermanos. Tenemos una corona de vida, tenemos una corona de justicia. Pero aquí lo importante es, ¿nosotros lo hacemos? Nosotros estamos haciendo esa labor o esa investidura, porque otra vez vuelvo al mismo versículo que estábamos viendo de Éxodo. Dios nos dio una investidura. No sé si ustedes se han dado cuenta, creo que la mayoría no nos hemos dado cuenta de los reyes que luego hay en otros lugares, porque todavía existen reyes, ¿no? ¿Y cómo andan ellos? Bien bonitos, ¿no? Bien planchaditos. Y no digo que eso es lo que hagamos, sino la actitud que ellos demuestran hacia su pueblo. Son serviciales. Yo recuerdo a los hijos de Lady D, andan en África, andan ayudando a la gente. Se están comportando como unos reyes. Y no porque tengan el cargo, sino porque ellos dependen de su pueblo. Entonces, así es como nosotros nos debemos de comportar, de esa manera, ¿no? ¿Cómo se comporta un sacerdote?
Y no hablo de un sacerdote católico, sino un sacerdote el cual tiene a su cargo ciertas personas. Predica con el ejemplo. Entonces, así es como nosotros debemos de ser. No nos sintamos menos, hermanos. Jesús nos salvó, nos cambió, nos purificó y nos invistió. En este estudio hoy ustedes van a escuchar esa famosa palabra investir, porque viene del versículo que vimos, ¿no? De Éxodo 29:34, la investidura. Es la investidura que Dios nos dio, porque esa investidura nos da dignidad. Hermanos, nos debemos de sentir como tales, como reyes, como sacerdotes. Y esto, ¿saben qué? Se debe palpar en nuestra vida, se debe palpar con nuestra familia, se debe palpar con las personas con las cuales interactuamos, que nosotros somos diferentes, que nosotros somos cristianos. Eso es lo que se debe de palpar. Entonces, la Biblia está llena de ejemplos de este tipo de reyes y sacerdotes, pero vamos a tomar al más famoso, el rey David, ¿no? Fíjense, no sé si ustedes se acuerdan, pero acuérdense que el rey David, cuando era chico, y cuando lo iba a ungir el profeta Samuel, él era menospreciado. Su papá no lo quería. Hay una teoría, pero es una teoría, la verdad eso no lo dice la Biblia, pero es una teoría judía. Acuérdense que los judíos hay algo que se llama la tradición oral, es decir, se va pasando de generación en generación. Entonces hay una tradición oral de los judíos que al parecer se cree que David no era hijo de Isaí, o sea que su mamá había adulterado. ¿Y por qué dice eso? Si recuerdan en Salmos 95 al parecer, cuando él dice en iniquidad me concebiste, en pecado me tuviste. Entonces está diciendo algo eso. Entonces, ¿por qué Isaí, que era su papá, por qué siempre le mandó a hacer trabajos muy fuertes? Nunca lo quiso. Si ustedes ven la historia, nunca lo quiso. Es más, cuando lo van a ungir como rey, todavía estaba el rey Saúl, pero Dios ya le había quitado el sacerdocio al rey Saúl. Entonces le dice al profeta Samuel, ve a ungir a mi próximo rey. Llega a la casa de Isaí y le dice, ¿dónde están todos tus hijos? Estos son todos. Dice, no, hay otro. Dice, sí, el que está cuidando ovejas. Entonces lo tenían haciendo los trabajos más fuertes. Entonces, al parecer, por eso le digo, esta tradición oral era eso, ¿no? Que existía por ahí alguna circunstancia. Pero bueno, eso no dice la Biblia, pero es una historia judía que se tiene, ¿no? Pero del linaje de David salió el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y era menospreciado. Nadie creyó cuando él llega a las filas del rey Saúl, nadie creyó que él iba a matar a Goliat. Es más, sus hermanos que estaban ahí, que eran comandantes, capitanes, le decían, tú, vete por ahí, quítate. Y él mató al gigante Goliat. Cuando él se casa también con la primera esposa, la hija del rey Saúl, Mical, también fue menospreciado por ella. Entonces, ¿cuánto menosprecio tuvo? Él ya era rey y sin en cambio Saúl seguía reinando, pero él ya era rey. ¿Cuántos años pasaron de que Saúl ya no era rey de acuerdo a los ojos de Dios, pero él siguió gobernando e inclusive lo mandó a matar varias veces? Entonces todo lo que tuvo que haber pasado David, pero ¿qué pasó? Dios lo ungió y le dio una dignidad. Dios le dio la investidura de ser un rey. Entonces, te puede pasar cualquier cosa, mi amado hermano. A lo mejor puedes decir, es que mi vida ha sido así, mi vida, estoy lleno de esto. Pero Dios tiene una dignidad para ti. Dios te va a investir. Eso es lo que quiero decirte el día de hoy. Que el pan de vida, el pan que Dios nos da esa cierta investidura, nos da esa dignidad para poder lo que venga, ¿no? Ya les di el ejemplo del rey David y podemos seguir porque ahí no termina su historia, ¿no? Vinieron muchas cosas, ¿no? Lo que le pasó a sus hijos, después en el reino, todo lo que vino. Pero aún así,
David fue ungido ¿Y por qué fue ungido? Porque dice la palabra de Dios que él era conforme al corazón de Dios. Entonces, cuando Dios te ve, cuando Dios ve tu corazón, porque es lo que ve nuestro Señor, cuando Dios ve nuestro corazón, Dios te da una investidura, Dios te da una dignidad, mi amado hermano. Entonces, tú eres alguien importante para Dios. Cuando comes el pan de vida, hermano, comes la investidura, comes un cargo importante que Dios te da. ¿Qué vas a hacer? Después no lo sé, pero de que vas a ser digno y que vas a tener un cargo importante, créemelo. Y hace rato que veíamos que dice Apocalipsis que somos reyes y sacerdotes. ¿Ustedes sabían que cuando ya no estemos aquí y que regresemos con nuestro Señor Jesucristo en la segunda venida, Él nos va a poner en ciertos lugares como reyes a gobernar? Pero eso va a depender, y no estoy hablando de salvación, porque la salvación ya todos la tienen, ¿no? En el momento que confesaron. Pero ¿en qué rango vas a estar? ¿En qué reinado vas a estar? ¿En qué sacerdocio vas a estar? Va a depender lo que hagas en esta tierra. Entonces, ¿cuántas coronas ganes en esta tierra? Es lo que te va a decir cuántos reyes o cuántos reinados vas a tener. Eso es lo importante. Por eso es de que es tan importante que nosotros trabajemos en esta tierra, santificándonos y consagrándonos, para que el día de mañana nuestro Señor nos pueda entregar un reino, nuestro Señor nos pueda entregar un sacerdocio. ¿Sí? A eso se refiere Apocalipsis 1:6, ¿no? Entonces, tenemos que tomar este pan de vida, lo tenemos que tomar con mucha fe, mis amados hermanos. Dios te quiere recordar quién eres, que no eres cualquier persona, eres linaje escogido, mi amado hermano. Dígale al hermano de junto, eres linaje escogido. Dígale, tú eres linaje escogido, Arturito. Todos los que estamos aquí somos linaje escogido. Todos somos hijos de un rey y próximamente seremos reyes también y sacerdotes, como lo dice Apocalipsis. A lo mejor no en este momento, no en esta tierra, pero sabemos que las promesas de nuestro Señor, Él las cumplirá, ¿verdad? Entonces, ahora, mis amados hermanos, ayúdenme a ministrar, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Pónganse en parejitas, por favor. Ayúdenme a ministrar, levantémonos y vamos a ministrar. Vamos a ministrarnos unos a otros, ¿no? Joven con joven. Mira aquí Fer con Arturo.